buenos días. Estoy con ustedes en esta mañana. Que la paz y la gracia te llene en esta mañana, tú que estás escuchando este video. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo llene todo tu ser, como lo ha hecho conmigo. Estoy aquí en esta mañana. Mi nombre es Lupita Pérez, transmitiendo para compartir contigo mi experiencia en el ayuno. Este canal es de ayuno y oración, y voy a compartir contigo mi experiencia, mi testimonio, qué fue lo que yo pasé en este ayuno que yo empecé de 30 días el año 2020. Vamos a orar antes de continuar. Señor Jesús, en esta hora yo oro, Padre Celestial, por un espíritu, Señor, aleluya, de tu presencia que venga en esta hora, Señor. Espíritu de sabiduría y revelación a cada persona que esté mirando este video, Padre. En tu nombre, Señor Jesucristo, espíritu de conocimiento, como dice tu palabra en Efesios, Señor 1:17-18, Padre, que me has enseñado, aleluya, Señor, conocimiento de todo poder de tu palabra, la autoridad de tu palabra, el poder de tu palabra, venga en esta mañana, en el corazón de aquella persona que está escuchando. Aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo se abra una hambre por este propósito que tú tienes para la iglesia, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Voy a compartir, voy a tratar de hacer un video corto, porque este será parte de un testimonio de mi experiencia. Voy a dar varias partes donde explico el poder del ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de alimento, es no comer. No comer. El ayuno es, es una disciplina espiritual que nos habla la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Durante el Antiguo Testamento, a través de la historia, en el Nuevo Testamento era algo requerido. El ayuno nos beneficia en lo espiritual, nos da una fortaleza, es la forma que el Señor nos moldea, es la forma, porque el ayuno, en el ayuno en el Señor Jesús, en haciéndolo correctamente, en obediencia, no mal pasándose, sino haciéndolo correctamente, te lleva a otro nivel espiritual, te saca de la zona donde estás y empiezas a ir a otro nivel espiritual. Mi experiencia en este tiempo, en el año 2020, yo estuve desempleada en el hospital por varios meses, y tenía un sentir en entrar en ayuno, y escuché a un americano hacer un llamado en el YouTube a un ayuno de 30 días por el país, por lo que estaba pasando. Entonces yo nunca había entrado en un ayuno largo. Los más días que yo había hecho de ayuno eran 3 días, pero nunca pensé que podría yo entrar en 30 días. Entonces ayuné la primera semana, me enfoqué en ayunar la primera semana para poder ayunar los 30 días. ¿Cómo lo hice? Yo hacía solamente de 6 a 12, porque eran ayunos parciales. No comía ni tomaba agua de 6 a 12, estaba en mi casa. No aguantaba después de las 12. Sentía, cuando el cuerpo está en una intoxicación, que nunca he entrado en ayunos largos, empiezas a sentir el cambio. Entonces, pero no paré, seguí ayunando.
los primeros días fue, el pleito fue con mi cuerpo, dolor de cabeza, desesperación, irritación, frustración, una desesperación, una ansiedad. Solamente eran poquitas horas y estaba en ansiedad. Um, Antes de que yo empezara a ayunar, um, yo eh, padecía de, puedo decir, de ataques de ansiedad o arranques de ansiedad. Me causaba ansiedad muchas cosas. Desde lo más que me causaba ansiedad era cuando trabajaba bajo estrés, mucho estrés, ya estaba afectándome demasiado. Seguí ayunando. La segunda semana del ayuno fue la lucha emocional. Fue cuando empecé a entrar en un pleito emocional. Muchas veces pensamos que es el enemigo el que nos ataca, pero en una parte el enemigo nos ataca, nos irrita, nos enfada, pero cuando entras en un ayuno, el Señor te está limpiando, empieza la limpieza, porque hay muchas cosas que están ocultas en el interior del ser de uno. Están ocultas, bien escondidas, para que no se manifiesten y el cristiano no se puede dar cuenta porque es la forma que es engañado para vivir una vida religiosa. Entonces, cuando empecé la segunda semana, se empezaron a manifestar varios eventos en mi área emocional y empecé a tener arranques de enojo, mucho enojo durante el ayuno, y lo que hacía es que cada vez que me sentía enojada, irritada, regresaba en oración. Aunque eran muy poquitas horas, trataba de estar en lo más que podía en oración, pero cada vez que me sentía así, regresaba a la oración y podía pasar otro día más. Pero después que terminaba el ayuno y seguía tratando de consagrarme durante el día, um, seguía con este problema emocional desordenado que tenía, que estaba muy guardado, como les digo. Después, más adelante, les cuento cómo fue, cómo es el proceso en el alma, cómo es esto que nosotros tenemos oculto y no se manifiesta hasta que cuando empiezas a entrar en una verdadera consagración con el Señor, porque el Señor quiere sacar todo lo que impide para poder Él llenarnos. En la segunda semana y media del ayuno empecé a tener verdaderamente ataque del enemigo. Ya cuando no paré, seguí avanzando y esa semana se puso intensa. Muchas cosas empezaron a manifestar en mi casa. Puedo decir muchas cosas que muchos de nosotros aprendemos a esconder abajo del tapete, ¿verdad? De la alfombra. Y así por afuera se mira bonito, limpiecito, pero está todo ahí escondido. Entonces el Señor empezó a manifestar cosas. Tiene que manifestarse, tiene que salir. Si no es el Señor, no puede hacer la obra. Tiene que salir, tiene que descubrirse, tiene que, aunque hay cosas que no nos gusta de nosotras mismas, que no nos gusta, hay cosas que pasan en la casa que no nos gusta, tienen que salir. Entonces uno dice, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? Si estoy ayunando, Señor, si estoy en oración, ¿por qué? Es por eso, porque el Señor nos está ayudando en el proceso del ayuno, nos está limpiando, nos está moldeando para poder usarnos,
para poder Él trabajar en nuestras vidas completamente, porque sí trabaja en nuestras vidas. Yo ya tenía una vida de oración anterior a entrar al ayuno, yo ya había tenido una disciplina, yo ya había sabido aprender a orar antes de este tiempo del ayuno. Yo um, ya sabía, tenía una disciplina de que todo el tiempo oraba y era guiada, y por medio de la oración fui que salí de una depresión muy profunda que tuve, y por medio de la oración pude ser guiada en el Señor para poder soportar muchas cosas que vino a mi vida. Pero cuando entras al ayuno, allí es el verdadera consagración en el Señor, porque estás en una obediencia, es una ley, es un orden espiritual que el Señor hizo para la iglesia, para sus hijos, que se activa, es porque Él la gobierna la obra de Dios. Y este acto del ayuno es algo tan hermoso y tan poderoso, que Él lo hizo una ley que, que tiene un orden y que se activa, y al activarse todas estas cosas tienen que suceder. Por eso es importante no parar de ayunar, no parar, empezar a ayunar y no desanimarse, pase lo que pase. La tercera semana del ayuno, um, entré en una crisis, puedo decir, de pity party, una crisis de donde solamente lo que hacía era llorar, o una crisis de una crisis de víctima, donde lloraba y lloraba y lloraba: Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? Queja, una crisis de queja, una crisis de un llanto inconsolable, una crisis de desesperación, una crisis muy profunda. Entraba y me entraba en mi closet y ahí duraba. Ahora ya los ayunos eran un poquito más largos, y ahí duraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y recuerdo que una mañana, en esa crisis que yo tenía, escucho la voz de Dios y me dice: eres pasiva. Pero me dio una voz en autoridad, pero sentí un amor. Es una experiencia muy bonita, que siento su voz retumbar en, en, en mí. Eres pasiva, me dijo. Y dije: yo soy pasiva. Y voy a hablar de la pasividad espiritual más adelante, y es un estudio completo. Y me dijo: deja de llorar, levántate y pelea. Así me dijo. Entonces yo me incorporé, estaba hincando y me incorporé, y con una fuerza espiritual, y empecé a orar, empecé a profetizar, a declarar la palabra, empecé a hablar. Fue una experiencia muy bonita y se me quedó grabada. Y dije yo: Señor, soy pasiva. Pero en ese momento yo no entendía lo que el Señor me decía. Yo pensaba: es que soy pasiva en mi casa, soy pasiva con mis hijas, soy pasiva con mi esposo, soy pasiva en la pasividad. Pero era una pasividad espiritual, porque puedes estar en tu vida espiritual muy activa en la iglesia, hacer mucha actividad, pero eres pasivo espiritual, pasiva. Um, Cuando pasó la tercera semana del ayuno, seguí orando. Al siguiente día quise entrar otra vez en el pity party, en la crisis, ¿no?
del lloro y de Señor, ay Señor, y no es malo, hermanas, es llorar, desquebrantarse, pero ya esto era algo que ya era constantemente, que yo venía y me quejaba con el Señor de lo que estaba pasando. Entonces, no podemos solucionar ni avanzar si nos quedamos en este estado espiritual, en la oración. Tenemos que avanzar y salir de allí. Fui obediente en el Señor. Al siguiente día, cuando quise regresar al mismo eh, otra vez hábito, ¿verdad?, de la oración, en estar llorando, el Señor me dijo, pase lo que pase, no pares. Escuché la voz tan hermosa del Señor, me dijo, no pares. Y sentí una fuerza en el espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en todo mi ser, porque vamos a estar hablando del ser interior, cómo el Señor trabaja en el ayuno y la oración en todo el ser interior, en tu alma, en tu cuerpo. Y sentí esta fuerza. Le dije, Señor, no voy a parar, no voy a parar, me falta una semana, no voy a parar. La prueba se intensificaba en esa semana y siguiendo el ayuno, los parciales, a como el Señor me guiaba, siendo obediente. En la última semana del ayuno estaba yo, en esta semana del ayuno el Señor me levantaba de madrugadas, me levantaba de muy temprano a orar, y yo me levantaba cuando antes no podía, y el Señor me daba la fuerza para hacerlo. Entonces la última semana del ayuno, por eso es muy importante no parar, porque Él tiene lo que te va a dar en los últimos días del ayuno. Está preparado ya cuando tú empiezas a ayunar. Está preparado para que cuando tú termines, se derrama sobre tu cabeza. Cuando yo me levanto, cuando el Señor en este ayuno, antes de entrar a la última parte, ya para terminar, cuando en la tercera semana del ayuno el Señor me enseña a cerrar puertas, a quitarle la legalidad al enemigo de mi vida, por medio de un video viejito que me encontré de la hermana Ríos, solamente un audio video, que no era ni siquiera video. Empiezo yo a aplicar la enseñanza en mi vida, a cerrar puertas, cómo cerrar puertas. Este proceso de la tercera semana fue intenso, porque yo confesaba pecados del pasado, confesaba palabras que había dicho del pasado, que venían a mi mente todavía, que el Señor me las traía. Cuando yo oraba le decía al Señor, dime qué es lo que está oculto, y venía y yo me arrepentía. Fue una limpieza, una limpieza profunda, pero muy bonita, en la forma como trabaja Dios con nosotros. El Señor no está con un palo y una piedra para golpearnos ni regañarnos. Él está allí para levantarnos, para limpiarnos, para moldearnos, para amarnos. Cuando yo empecé a quitar la legalidad al enemigo, que también voy a explicar acerca de eso, cómo lo hice, yo empiezo a entrar en otro nivel espiritual sin darme cuenta. La última semana del ayuno, el Señor me levanta muy tempranito en la mañana y escucho su voz y me dice, reclama tu autoridad. Entonces yo me levanto y me vuelvo a acostar, y el Señor me dice, reclama tu autoridad. Yo me levanto y me vuelvo a acostar, y el Señor me dice, reclama tu autoridad. 3 veces. A la tercera vez supe que era el Señor,
y me levanté y empecé a orar, y en cuanto empecé a orar, empecé a hablar en lenguas y empecé a sentir la presencia de Dios tan poderosamente que se derramaba sobre mi cabeza y bajaba por todo mi cuerpo, y yo empecé a reclamar mi autoridad 7 veces más lo que el enemigo me había robado en toda mi vida cristiana, 7 veces todo lo que me había robado en mi matrimonio, 7 veces lo que me había robado en mi familia, 7 veces todo lo que había perdido espiritualmente. Lo empecé a reclamar y me regresaba y reclamaba la autoridad que se había robado de mi vida, que la autoridad de orar, la autoridad de ejecutar, la autoridad que tiene un cristiano dado en la palabra de Dios. Reclama tu autoridad. No entendía en ese momento qué realmente era la palabra en sí, lo que es la autoridad espiritual. Cuando es ese momento tan hermoso de horas en oración que no la siento, porque entras en esta presencia, que allí es donde el Señor derrama el aceite fresco, ahí es donde el Señor te da dones y talentos, ahí es donde te da por tener una persistencia, por seguir, por buscar el rostro del Señor. Los ayunos, después de este ayuno, mi vida fue transformada, en mi vida cristiana, mi vida espiritual. Y yo seguí orando, pero tenía un deseo de volver otra vez a ayunar. Y, 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 y seguí orando, y el Señor empezó a seguir limpiando mi casa, mi vida, eh, todo lo que estaba alrededor de mí. Empezaron a pasar cosas que no entendía, y yo decía, es el enemigo, me está atacando, pero muchas veces el Señor lo permite o usa a otras personas que vengan y te enfaden y se levanten en contra tuya. ¿Para qué? Para que lo que hay dentro de nosotros se manifieste y puedas mirar que hay un problema y lo podamos corregir de rodillas, buscando la presencia de Dios y en la palabra, en el poder de la palabra. En esta mañana espero que estas palabras te ayuden en una motivación, entrar en ayuno y oración. Yo solamente hice ayunos parciales, ayunos cortos en estos 30 días. Solamente podía, lo que más me recuerdo que yo aguantaba era a la 1 de la tarde, de las 6 de la mañana. Y el Señor trabajó conmigo de una manera hermosa. Cuando vas empezando, tienes que empezar con lo que tienes. No podemos nosotros pensar que podemos o porque nos podemos enfermar, poder hacer más en el ayuno, porque nos podemos enfermar. Pero esta experiencia fue maravillosa en el Señor. Te motivo, oro para que el hambre del Señor venga a tu vida, para que esa búsqueda, ese deseo de salir, y si has salido y has avanzado, te motivo que lo sigas haciendo, que no pares. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a orar en esta mañana. Señor Jesús, aleluya, yo oro por toda persona, Señor, que está batallando en esta mañana. Yo oro, Señor, por cada mujer, Señor Jesús, aleluya. Que tú, Señor, que tu Espíritu, Padre Celestial, que la revelación venga a su vida. Señor Jesús, que tu amor las envuelva, Señor, aleluya, las levante. Aleluya, las moldee, Señor Jesús, para llevarnos, Señor, a ese lugar donde tú tienes para nosotros, para la iglesia. Oh, una iglesia en poder, una iglesia en victoria,
victoria, una iglesia llena de tu Espíritu Santo, Señor, aleluya. Yo oro, Señor Jesús, aleluya, por una unción, Señor, fresca, por un aceite fresca, Señor, aleluya, en cada mujer, en cada persona que escucha este video, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Sea, Señor, aleluya, fuerzas como del búfalo, Señor, sobre esta persona. Cúbrela, cúbrela, Señor, rodéala, Señor Jesús, aleluya. Oh Padre Celestial, trae tu Espíritu, Señor, en cada persona, en cada mujer, motivando, Señor, en tomando una decisión, aleluya, unirse al ayuno, la oración en su iglesia, en su congregación, aleluya, Padre Celestial, para ayudar a levantarnos y ayudar a levantar a los que están caídos en el nombre del Señor Jesucristo, los que no pueden, los que están débiles. Oh, extenderles la mano, Señor, de misericordia, como lo has hecho con nosotros, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, te llene de gracia y de bendiciones y de paz en tu vida, que sientas una paz inmensa en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, Dios te bendiga.